La vida está llena de conflictos. Hay conflictos de todo tipo. Hay conflictos internos. Yo tengo conflictos conmigo mismo. En el mundo hay conflictos entre género masculino y femenino. Las mujeres nos están gritando que quieren los mismos derechos de una manera válida, constitucional, que los hombres tenemos. Y ese conflicto debería de las autoridades y cada uno de nosotros darle solución. También hay conflictos entre clases sociales. También hay conflictos entre padres e hijos. También hay conflictos entre los jóvenes y los viejos. Lo que quiero decir es que todas las personas en este mundo vamos a enfrentar algún tipo o muchos tipos de conflictos. Pero escuchen esto. Lo maravilloso es que para cada uno de los conflictos ya hay solución en Jesús. Por favor, piensa esto. Para cada uno de los conflictos que hay en la vida ya hay solución en Jesús, porque como hemos entendido en la carta a los Efesios, Jesús tiene el poder y la misión de reconciliar todas las cosas. Así que el Antiguo Testamento termina con la esperanza de que vendría Jesús y dice: Él reconciliará el corazón de los padres con los hijos y el corazón de los hijos con los padres. Ya habiendo venido Jesús y realizado la redención por cada uno de nosotros, dice: ya no hay hombre y mujer, sino somos uno en Cristo. Y para cada uno de los conflictos, escúchenlo bien, para cada uno de los conflictos personales, interpersonales, sociales, entre género, Jesús tiene una solución. ¿Por qué? Porque tiene el poder de reconciliar todas las cosas. Y esa es parte de su misión. Por eso nos redimió de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, el pecador con el santo, los imperfectos con el único perfecto que hay, reconciliarnos con Él. Esta es una muestra de lo que Él puede hacer con todo conflicto. Ahora, desafortunadamente hay algunos conflictos que van escalando y requieren nuestras oraciones, porque el Señor dijo: orad por la paz de Jerusalén. Y en estos días no hay paz en Jerusalén. Es un conflicto que parece, escuchen, esta semana, por las noticias que escuchamos, va escalando. Los principales poderes políticos, económicos y militares están poniendo sus ojos en ese conflicto. Escuchen, esto puede ser la antesala a algo que la humanidad no ha visto antes. Pero aún para este conflicto, que no viene de esta semana, que no viene de esa agresión de hace meses, que no viene de hace 10 años, es un conflicto muy antiguo. De hecho, escuchen, es muy posible que es el conflicto más antiguo que el hombre está encarando en estos momentos. Ese conflicto viene de siglos y siglos, por no decir de milenios. No se ha podido resolver. Pero es un conflicto que parece, escuchen esto, que puede arrastrarnos a todos. Pero aún para este conflicto Jesús ya tiene solución. Porque Jesús tiene el poder de reconciliar a estos pueblos y a todos los que se unan a ese conflicto. Tiene el poder de reconciliarnos en un nuevo pueblo. Escuchen, hace 2000 años que el Señor Jesús ha estado presentando la solución a este conflicto. La solución es que estos pueblos se pueden convertir en un solo pueblo. Es lo que leíamos en la carta a los Efesios, capítulo 2, y vuelvo a leer este capítulo. Voy a empezar leyendo desde el verso 11 en adelante.
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si estas partes entendieran esto, la paz llegaría a su tierra, a sus familias, que hay la esperanza de que sean un solo cuerpo por la fe en Cristo Jesús. Y miren que en este conflicto que estamos viendo están algunos que han recibido esas promesas de reconciliación por lo menos de hace 4000 años, los judíos. Y 2000 años después esas promesas están al alcance también de los árabes y de toda raza. Ser un solo cuerpo. Este conflicto está en las páginas bíblicas. Es un conflicto entre hermanos, escuchen. Es un conflicto entre hermanos y posiblemente entre primos. Porque algunos de ellos llevan la sangre de Abraham. Quizá de diferente madre, pero son de la sangre de Abraham. Pero quienes más deberían de saberlo son precisamente los judíos, pero están endurecidos. Ahora, pongan atención para que entendamos algunas cosas que nos involucran a nosotros. En Romanos 9, capítulo 4, verso 5, Pablo, hablando de su raza, de su sangre, de los israelitas, dice: de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, y de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vean lo que está declarando Pablo en otra carta. En Romanos, esto que leí fue Romanos capítulo 9, versos 4 y 5. Escuchen, es muy importante que nuestras oraciones y nuestra atención esté en Jerusalén. ¿Por qué? Porque escuchen muy bien. Los judíos son un instrumento del plan de Dios. Los judíos muestran el plan que Dios va a tener para la humanidad. El futuro de la humanidad está íntimamente ligado a lo que pasa con el pueblo de Israel. Por eso déjeme hacer un resumen. Mire, por favor. La Escritura dice que la salvación pertenece a Dios. No pertenece a alguna iglesia. No pertenece a alguna denominación. La salvación pertenece a Dios y se la ha dado a la simiente de Abraham, los judíos. Por eso a los judíos le pertenece la tierra prometida, la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas. Y cuando habla de los patriarcas habla de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso hasta en el Antiguo Testamento Dios permitió que se le nombrara como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Todos los héroes y profetas del Antiguo Testamento, David, Sansón, Isaías, Jeremías, Josué, todos pertenecen al pueblo de Israel. De ellos desciende María, José y aún el Señor Jesucristo. Los 12 apóstoles y el Nuevo Testamento en su mayoría fue escrito por judíos. Entre paréntesis, digo que los judíos, la nación de Israel, los judíos que practican ceremonialmente el judaísmo, según ellos, equivocadamente, basados en la ley de Moisés. Digo equivocadamente porque si siguieran la ley de Moisés, hubiesen creído en Jesucristo. Porque Moisés hablaba de Jesucristo. Porque el fin de la ley es Cristo. Así que equivocadamente siguen una religión ajena a Moisés. Seguían en sus propios criterios. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Para ellos solo el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Aunque el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles, fue escrito por judíos. La iglesia cristiana, la iglesia que cree en el Señor, empezó como una iglesia judía. Entonces, las profecías bíblicas dicen que el futuro es Cristo regresando a la tierra a reinar a todo el mundo desde Jerusalén. Es decir, a través del pueblo judío, Dios nos ha dado varias señales del calendario de los tiempos. Lo que pasa con Israel nos está hablando del reloj de Dios. Por eso mucha atención con lo que pasa con Israel. La historia del pueblo judío confirma que la Biblia es la palabra de Dios, porque todo lo que la Biblia dice de Israel se ha cumplido y todo se cumplirá. Un pequeño resumen para referirnos a la nación de Israel. Pero dice Pablo que la nación actual está endurecida por haber renunciado a Jesús. Ahora, por favor. Pero en Efesios capítulo 2 y 3, de hecho en todos los capítulos de Efesios, Pablo nos está hablando de un cuerpo nuevo que es la iglesia. Una nueva humanidad, una nueva familia. Vamos, por favor, a tratar de entender la naturaleza de la iglesia. El Antiguo Testamento es la historia de Israel, la nación de Israel, y profecías que anunciaban la venida del Mesías, que los judíos esperaban. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de esas profecías. El Mesías ya vino. Pero no solo eso, el futuro ya inició. ¿Por qué? Porque el Mesías ya está reinando y va a cumplir los pactos que hizo con Abraham. Ahora, aquí hablamos brevemente de Abraham. Hace casi 4000 años Dios hizo un pacto con este hombre, al que llamamos el padre de la fe, Abraham. Y le dio este pacto que incluye varias cosas, incluye una tierra, incluye descendencia e incluye bendición. Este pacto Dios se lo confirmó a él y a su simiente, o sea, a su descendencia. Ahora, mucha atención con esto. La descendencia de Abraham la podemos identificar 4 tipos de descendencia. Primero está la descendencia física, es decir, sus hijos carnales, sus nietos, sus bisnietos. De eso nos habla Génesis capítulo 12 al 50. Los descendientes físicos de Abraham, su simiente. Pero también la Escritura nos habla de otra simiente de Abraham. Una simiente que aunque es física, o sea, lleva la sangre de Abraham, también lleva la fe de Abraham. A esta simiente se le llama simiente físico o carnal espiritual. ¿Por qué carnal? Porque es descendencia física de Abraham, pero espiritual porque tienen la fe de Abraham. Y hay algunos que aunque tengan la sangre de Abraham, no tienen la fe de Abraham. Por eso a esta simiente se le llama los hijos espirituales físicos de Abraham. Pero atención,
que muchos no entienden este misterio. Hay una serpiente única, eterna de Abraham. Y esa simiente única, eterna de Abraham es Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 16 nos lo dice claramente. Lo voy a leer, Gálatas 3, 16. Dice así la Escritura. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Solo hay un descendiente eterno de Abraham, y ese es Cristo. Escuchen esto. Cristo no vino de voluntad de hombre, por eso Jesús nació con sangre de Abraham a través de María, pero sin intervención de un varón, porque es hijo del Espíritu Santo de Dios. Así que Jesús es el descendiente eterno de Abraham, el único. Pero hay otra descendencia de Abraham, que es la simiente espiritual. ¿Y quiénes son la simiente espiritual? Aquellos que no tenemos la sangre de Abraham, pero tenemos la fe de Abraham. Y también lo dice Gálatas 3:29. Ahora, de estos descendientes de Abraham, ¿a quién le pertenecen las promesas? Solo a Jesús, porque Él es la única simiente eterna. Ahora, Jesús, siendo la única simiente eterna, vino a los judíos. Vino como descendiente de Abraham, como el Mesías, para decirle, los pactos que Dios hizo con nuestro padre Abraham ya se vinieron a cumplir. Aquí estoy yo para cumplirlos. Por eso dice Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, antes bien lo mandaron a la cruz. No creyeron en él la mayoría de judíos, representados por sus líderes religiosos, los que enseñaban la religión según ellos mosaica, que no era tal, porque si hubiese sido la verdadera instrucción de Moisés, hubieran entendido que Jesús era el cumplimiento de la ley. Así que al renunciar a Cristo también renunciaron de las promesas que Dios había hecho a su padre Abraham. Pero Cristo, siendo la única simiente eterna de Abraham, dice el mismo pasaje, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, los hijos de Abraham, físicos, que no creyeron en él, fueron endurecidos. Y aquellos que no éramos hijos de Abraham por la sangre, por creer en Cristo Jesús, Él siendo la única simiente, y a Él perteneciéndole, por favor, los pactos, nos hace partícipes. Y ahora somos descendientes de Abraham espirituales. Por eso leíamos en Efesios capítulo 2 del verso 13 al 22, que ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros que éramos extranjeros y advenedizos, ya somos ahora conciudadanos de los santos. Miren que no dice conciudadanos de Israel, dice conciudadanos de los santos, porque el Israel de los tiempos de Jesús hasta el presente, ese Israel que se está defendiendo con sus fuerzas, es un Israel que rechazó a Jesús, endurecido. Por eso pelean sus fuerzas. Si hubiesen creído en el Señor pelearía por ellos. Ahora bien, entendemos entonces que nosotros, como iglesia, por eso Pablo dice en el capítulo 2 y 3, que la iglesia es un misterio. ¿Por qué?
porque todo el Antiguo Testamento y los pactos tenían que ver con Israel. Por eso este es un misterio, porque acabamos de leer en la Escritura que Dios hizo de ambos pueblos, de judíos y no judíos, por la fe en Jesús hizo un hombre nuevo, un pueblo nuevo. Entonces, por favor, adelante. Los hijos de Abraham, según la carne, Abraham tuvo descendientes por lo menos de más bien de tres mujeres. Sara, primero Agar, la esclava, y tuvo a Ismael. Y de Ismael vienen algunos de los que están peleando con Jesús actualmente. Perdón, con Israel actualmente. De Sara tuvo a Isaac. Este es el hijo de la promesa. Y después que murió Sara, Abraham se unió a Cetura y tuvo 6 hijos más. De estos hijos de Abraham vienen algunos de los que están peleando con Israel actualmente. O sea, es una pelea entre hermanos. ¿En dónde están los hijos de Agar y los hijos de Cetura? Pues están en Arabia Saudita, en Yemen, en Qatar, en Irán, en Irak. En todas estas naciones están algunos de los hijos de Abraham, medios hermanos de los judíos, porque son hijos del mismo padre pero de diferente madre. Ahora, ¿hacia dónde vamos, por favor? Cuando en la Escritura se refiere a los hijos de Agar y a los hijos de Cetura, se utiliza la palabra descendencia, que viene de la palabra griega esperma, o sea, hijos según la naturaleza humana. Pero cuando habla de los hijos, cuando habla de Isaac, se dice hijos según tecna. No utiliza la palabra esperma, descendencia, sino utiliza la palabra tecna, hijo por voluntad de Dios. Y entonces miren qué maravilla lo que dice Romanos capítulo 9, verso 8, por favor. Dice, no los que son hijos según la carne, esperma, son los hijos de Dios, tecna, sino los que son hijos, tecna, según la promesa, son contados como esperma, como descendientes. Es decir, nosotros, o me refiero a mí, que no corre la sangre judía, y me refiero a todos aquellos que como yo no tenemos sangre judía, no siendo esperma de Abraham, somos tecna de Dios, o sea, hijos según su voluntad, según su promesa. Y ahora somos contados, vean lo que dice Romanos, somos contados como si fuéramos los descendientes. ¡Qué maravilla! A eso se refería Pablo con un misterio. Aquellos que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Aquellos que éramos extranjeros, ahora somos conciudadanos de los santos. Mire, alégrese en el Señor. Por eso, por favor, cuando hablamos de la naturaleza de la iglesia como un misterio, es que en Cristo se estaban cumpliendo los pactos. Y miren, en Efesios, Pablo utiliza por lo menos 5 imágenes de la iglesia, de este cuerpo nuevo. Le llama un hombre nuevo. Le llama la familia de Dios. Le llama el cuerpo de Cristo. Le llama el templo santo. Le llama la novia de Cristo. 5 imágenes de la iglesia en Efesios que se refiere a ese misterio. Nunca antes a la nación de Israel se le llamó así. Solo a los que hemos creído en Jesús. Ahora, cuando Pablo se refería a un hombre nuevo, ¿a qué se estaba refiriendo? A un pueblo nuevo compuesto de judíos y gentiles. Por eso dijimos que el conflicto actual que está en la tierra donde nació Jesús se hubiese terminado, porque la solución fue dada hace 2000 años. Por la fe en Cristo, ambos podrían ser
un hombre nuevo, un pueblo nuevo en Cristo Jesús. ¿Por qué no lo son? Por incredulidad. ¿Por qué ese conflicto no termina? No es por voluntad política, es por voluntad de fe. Creer en Jesucristo acabaría con ese conflicto. Pero también cuando se refiere a la familia de Dios, nos está mencionando que a través de Cristo Jesús tenemos una cercanía y acceso a Dios que antes no estaba. Los judíos, para acercarse a Dios, necesitaban sacerdotes que intercedieran por ellos. Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, ahora nos dice: vengo sí como sumo sacerdote, pero en un orden más alto que el de Aarón. Es un sacerdocio según de Melquisedec. Y no solo eso, sino cuando se presenta Jesús delante del Padre, dice Hebreos: aquí estoy yo y los hijos que me diste. Somos una familia. También en Hebreos dice que si tú creíste en Jesús, Jesús no se avergüenza delante de Dios de llamarte hermano. Este es mi hermano. Somos descendientes de Abraham. Entonces, cuando Pablo utiliza la figura de la familia, está diciendo que este pueblo nuevo tiene una cercanía y un acceso a Dios que los judíos no tenían en el Antiguo Testamento. Una familiaridad, una confianza por la sangre de Jesús. Cuando se refiere al cuerpo de Cristo, es que aunque somos muchos, somos uno, pero dependientes de la cabeza que es Cristo. Así que no hay tal cosa como cristianismo solitario. Déjenme poner un ejemplo muy trivial. Quizá ustedes han escuchado esa frase: es un viejo lobo solitario. ¿Han escuchado? Bueno, que haya un lobo solitario es contra naturaleza, porque los lobos son de los animales que más trabajan en equipo, sobreviven en equipo. Así que el viejo lobo solitario es un mal ejemplo de los lobos en realidad. Así que un cristiano que se queda en su casa cuando la iglesia se reúne no está entendiendo el poder de Dios, no está entendiendo el cristiano. ¿Es cristiano por la fe en Jesús? Creemos, si ha creído en Jesús, que sí, pero está creciendo con el poder a disposición de los cristianos. No. Los conflictos, así como Israel está luchando con sus fuerzas, un cristiano solitario, cuando aparezcan conflictos que los va a ver, va a luchar en sus fuerzas, porque no está como cuerpo de Cristo, en una unidad dependiente unos de otros y todos dependiendo de la cabeza que es Cristo. Pero también menciona otra imagen, un templo santo. ¿A qué se refiere? Que somos casa santa para Dios. En el Antiguo Testamento, cuando hubo una generación de hombres malvados que en los atrios del templo hacían maldad, que cuando entraban al templo y hacían lo que no se tenía que hacer, caían fulminados. Ahí está un hijo de Aarón, ahí está un hijo de el que era sumo sacerdotes en tiempos de Samuel, Elí, los hijos de Elí, Ofni y Finés, que hacían cosas indebidas siendo de la casta sacerdotal en el templo, y el castigo fue la muerte. Ahora escuchen esto: cuando está hablando que somos casa santa, templo santo en el Señor, está hablando que tú y yo representamos la santidad de Dios. Y entonces deberíamos de ver nuestros pecados como algo sumamente serio. Y cuando habla de la novia de Cristo, la iglesia como la novia de Cristo, en el capítulo 5, se está refiriendo a una relación fiel y pura. Una novia que está esperando al novio para que se consume esa unión eterna
pura, digna. Entonces miren, este misterio que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios no entendió, más bien Israel no entendió, porque el pueblo de Dios dentro de Israel sí entendió. ¿A quiénes me refiero? A todos los judíos que cuando Jesús vino creyeron en Él, a los apóstoles, a los discípulos. Este era el verdadero Israel, no porque solo llevaran sangre de Abraham, sino que tenían también la fe de Abraham. Ese era el verdadero Israel. No los sacerdotes, no los escribas, porque aunque ellos llevaban la sangre de Abraham, no tenían la fe de Abraham. Bueno, este misterio que muchos no entendieron, ahora Pablo está dando más y más luz por el Espíritu Santo para que entendamos la ciudadanía que tú y yo tenemos. Ahora, sé que esta parte de la carta a los Efesios es un poco técnica, pero muy poderosa. Entendamos entonces qué es la iglesia y qué no es. La iglesia es una asamblea de llamados fuera, una congregación, una humanidad nueva, que aunque vivimos del mundo, vivimos fuera de los deseos de este sistema, como veíamos la semana pasada, y fuera del sistema de nuestros propios deseos, unidos entre sí a través de una unión viva con Cristo Jesús. La iglesia es la manifestación visible de Cristo en el mundo. Ahora, ¿qué más entendemos que es la iglesia, por favor? La iglesia es un misterio revelado. La iglesia es un nuevo hombre. La iglesia es el propósito de Dios en esta generación. La iglesia es el mensajero universal de Cristo, no solo a todas las naciones, sino a lugares celestiales, como lo vamos a ver en el capítulo 3. Tenemos una labor, escuchen, de proclamación de la victoria de Jesús aún en los lugares celestiales. Yo les pregunto, ¿cómo un cristiano solo va a lograr esa predicación cósmica? ¿Y cómo una iglesia, sin someterse a la cabeza que es Cristo, va a lograr una predicación cósmica? Podemos enviar misioneros a otras culturas, a otras fronteras, pero ¿cómo vamos a predicar el evangelio a los principados y potestades sin el poder sobrenatural de Cristo? Entonces, somos mensajeros universales de Cristo. La iglesia es un organismo universal con manifestación local. Es decir, este pequeño grupo somos parte de la iglesia universal, pero somos una manifestación local, como lo son infinidad de congregaciones grandes y pequeñas en todo el mundo, públicas y secretas, dependiendo en dónde están viviendo. Ahora bien, ¿qué no es la iglesia? La iglesia no es el pueblo de Dios de todos los tiempos. Es un pueblo especial, desde Pentecostés hasta la venida de Cristo. La iglesia no es igual que Israel, ni tampoco tomamos el lugar de Israel. No nos confundamos. Hay muchos cristianos sinceros, como dice Pablo, pero sus sentidos están sinceramente extraviados de la fidelidad a Cristo. Es decir, han creído a Cristo, pero están imitando muchas cosas de Israel. No están entendiendo que somos un misterio y un pueblo nuevo. Así que cristianos que están regresando a imitar lo que hacía Israel, deben de leer la carta a los Gálatas. No somos Israel ni tomamos el lugar de Israel. Israel ahorita está endurecido, pero va a regresar otra vez. Cuando Cristo venga, va a regresar a la fe. La iglesia no es una extensión de la encarnación de Cristo. O sea, aunque el Señor Jesús dice que la iglesia es su cuerpo, escuchen, no somos una extensión literal del cuerpo de Cristo. Hay una religión mayoritaria que cree esto,
que son la extensión de alguna manera misteriosa del cuerpo real de Jesús. ¿No es así? Somos el cuerpo espiritual de Cristo. No somos el reino de Dios ni el reino de los cielos. Por eso algunas congregaciones se han equivocado, también iglesias mayoritarias se han equivocado pensando que son el reino de Dios y que su trabajo es crecer como iglesia, porque a medida que crecen como denominación, crece el reino de Dios. No es tal cosa. La iglesia no es el reino de Dios. Proclamamos el reino de Dios, que es el gobierno de Dios universal. Y la iglesia de Cristo tampoco es una denominación ni una institución histórica. Es decir, nadie puede ostentar ser la única iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque nos queda claro este misterio. Ahora bien, para ir concluyendo nuestra meditación, por favor. La palabra iglesia no es una traducción, es una transliteración, que significa que así como sonaba, así como se escribía la palabra, así pasó a los demás idiomas. La palabra eclesia, la palabra griega eclesia, pasó a nuestro castellano como la palabra iglesia. La palabra eclesia era una palabra compuesta. Fuera, y lesia, o viene del aleo, de llamar, los llamados fuera. Entonces la palabra iglesia se refería a todos aquellos que viviendo en el mundo eran llamados fuera de este sistema para vivir para Dios. Eso significa la palabra iglesia. Los que creyendo en Jesús como Salvador somos llamados a ser posesión de Dios, llamados de todas las naciones para vivir fuera de este sistema del que hablamos la sesión anterior, guiada por el poder de los deseos y el poder de las tradiciones, el poder del sistema mundano que estableció el acusador. Somos llamados para vivir fuera de este sistema, llamados fuera del poder del diablo y poder del pecado, y vivir para Dios. La iglesia entonces es un pueblo nuevo, con un nuevo Señor Jesucristo, un nuevo poder, el del Espíritu Santo, y un nuevo evangelio. Cristo es el Señor y todo lo pertenece a Él, y Él está en mí. Entonces miren lo que está diciendo Pablo en la carta a los Efesios, que aquellos que creemos en Jesús ahora somos una simiente espiritual de Abraham, pero somos una familia de Dios, un pueblo santo nuevo, una nueva humanidad que puede poner fin a los conflictos. Por eso debemos orar que el Evangelio de Cristo brille en estos lugares, porque es la solución a este conflicto. Entonces, por favor, si le damos adelante a la presentación, decimos lo siguiente. Ya Pablo nos dijo en los primeros capítulos de Efesios que Jesús, una de sus misiones es reconciliar el cielo con la tierra. ¿Qué significa todo esto? Por ahora solo vamos a decir que su voluntad se hará en todas partes. Por eso el Padre Nuestro empieza así: Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea proclamado santo y que tu voluntad sea hecha como en el cielo, también en la tierra. Eso habla el Padre Nuestro. Escuchen, el Padre Nuestro es una oración escatológica. ¿En qué sentido? En que está declarando el futuro de perfección ahora. Ese reino celestial que se manifieste en la tierra. Entonces, esto se cumple en Jesús. Escuchen, el Padre Nuestro es el cumplimiento de la obra de Jesús. La voluntad de Dios que se hace perfecta en el cielo se hará en la tierra. Y la iglesia es, por favor, la prueba de ese poder. Tú y yo somos una prueba de que Dios está reconciliando el cielo con la tierra, de que Dios reconcilia
razas y pueblos irreconciliables, los puede reconciliar en Cristo Jesús. Pero escuchen esto, la iglesia es una prueba de que Jesús va a reconciliar el cielo y la tierra. Y tú y yo somos, por decirlo así, una unidad móvil. Tú y yo somos una expresión única de la unión del cielo y la tierra. ¿Estás entendiendo esto? Cada congregación que se reúne en el nombre de Jesús es una expresión real de un futuro que viene. Jesús va a reconciliar todas las cosas. Por eso aquel que no se congrega no está entendiendo la reconciliación perfecta de Cristo Jesús. Por eso escuche esto, por favor. Cuando hemos hablado del poder de Dios, tú y yo, cuando obedecemos por el poder del Espíritu Santo, el cielo se apodera más de la tierra. Por favor, piensa esta declaración. Si Cristo va a reconciliar todas las cosas por su poder, y una prueba de eso es la iglesia que está reconciliando razas enemistadas en un solo cuerpo, y ese cuerpo tiene ahora a Cristo como cabeza. Tú, cuando te congregas con tus hermanos en tu iglesia local, y tú de manera individual, tú y yo, cuando obedecemos a Dios, lo que estamos generando, escucha esto, es que el Padre nuestro se cumpla. Estamos generando que el cielo se esté apoderando de la tierra. En un sentido, estamos adelantando el futuro. El futuro ya llegó. Cristo es el Señor de todo. Y cuando tú y yo obedecemos, hacemos que el futuro sea real en tu familia, en tu comunidad, en nuestra tierra.